La paz del Señor, amados hermanos, es un gozo nuevamente poder estar con vosotros en nuestras cartas de Tito. Estamos llegando ya a nuestro último vídeo, hasta nuestro último devocional de estos 3 capítulos que hemos venido desarrollando, desde el capítulo 1 hasta el versículo 3 que vamos a desarrollar en este devocional a través de este vídeo. Y la verdad que ha sido una carta maravillosa que nos ha dejado unas enseñanzas muy profundas a nuestro corazón. Primero, de cómo debemos ser líderes en la iglesia, de cómo debemos ser padres para con nuestros hijos, del tipo de esposo que debemos ser, las esposas, qué tipo de ancianas, qué tipo de mujeres jóvenes, varones jóvenes. Y la verdad que es un libro maravilloso donde Pablo directamente instruye a Tito. Y si tú recuerdas, cuando iniciamos esta carta, decíamos que el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta por una causa, para que pusiera en orden lo que quedaba y que designara ancianos en la ciudad, ancianos, pastores, líderes que manejaran esta ciudad y estas iglesias que se estaban levantando en ese tiempo, y sobre todo que ese tipo de ancianos, ese tipo de líderes que Tito designara fueran personas sobrias, prudentes. Y vimos durante el capítulo 2 y parte del capítulo 1 los requisitos que cada uno de ellos debía tener. No podemos obviar lo que las escrituras nos enseñan de acuerdo al liderazgo que Dios espera de nosotros. No podemos obviar la sana escritura que nos exhorta y nos anima a ver con cuidado el texto, a leer con cuidado el texto y interpretarlo de manera fiel, más que interpretarlo, aplicarlo a nuestra vida y sobre todo en el servicio de las iglesias. Hemos visto a lo largo de toda esta serie, en estos 4 capítulos ya contando con 4 vídeos, perdón, contando con que no podemos nombrar líderes a la ligera. No podemos ir nombrando pastores o imponiendo las manos a la ligera sin ver primero qué es el propósito de Dios que un siervo se levante. Y una vez que este hombre es llamado, debemos examinar las escrituras y poder ver si realmente reúne estas condiciones y estas cualidades para ejercer un liderazgo entre las iglesias. Hablamos de que debería ser irreprensible, en fin, fueron muchos requisitos. Si no has visto los vídeos anteriores de la carta de Tito, te animo a que los veas para que puedas entender el cierre que estamos teniendo en este vídeo, en nuestra última carta eh, de Tito. En nuestras próximas series estaremos pasando a la carta de Timoteo, os adelanto ya. Va a ser una serie maravillosa donde estudiaremos las 2 cartas que Pablo le escribió a Timoteo, cartas pastorales, cartas que iban a ser dirigidos a ellos de una forma muy personal, del cuidado de Pablo tanto para Tito como para Timoteo. Y os animo a que esperemos esta serie con gozo, como la estoy esperando yo. Sé que va a ser una serie también que va a traer mucha bendición a nuestras vidas. La carta a Timoteo, tanto la primera como la segunda, nos va a dejar enseñanzas muy profundas que van a venir a afianzar lo que ya hemos visto en esta epístola del apóstol Pablo a Tito. Pero quisiera pedirles que oremos para que sea el Señor que nos guíe en la dirección de esta nueva, de este vídeo, de este devocional para la gloria del Señor. Antes de orar, quisiera dejarles cuál es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Y el tema que he seleccionado para el capítulo 3 de la carta de Tito es el siguiente: la gracia que transforma para buenas obras. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente tú has sido bueno y fiel, Señor. Padre, nos has conducido durante esta serie, durante estas cartas en el libro de Tito. Nos has dejado enseñanzas, Señor, que realmente han transformado el carácter de nosotros como tus siervos. Primero el mío, Señor. Y desde casa me has permitido, Señor, llevar estos mensajes, estos devocionales para tu gloria, Señor. En los cuales, Señor, he aprendido a humillarme cada día más, a reconocer que eres tú el maestro y yo soy el alumno imperfecto. Que eres tú, Señor, el que recibe toda honra y toda gloria y que solamente yo puedo humillarme delante de ti. Eres tú, Señor, el que da la sabiduría. Y yo solamente soy un siervo tuyo, Señor, que desea y anhela aprender.
Por eso pido la dirección de tu Santo Espíritu para que pueda seguirme guiando, Señor. Que ponga en mi corazón el carácter de tu Hijo amado, Cristo. Y que desde mi corazón y desde el temor que haya en él yo pueda transmitir este mensaje, Señor. Dejando a un lado, Señor, el conocimiento, dejando a un lado lo que a lo largo de los años en el Evangelio tú me has enseñado. Padre, sabes que aún estoy aprendiendo, sabes que necesito conocerte cada día más. Y cada vez que te conozco en las Escrituras, me desconozco a mí mismo, me gusto menos, Señor. Veo en mí el hombre vil, menospreciable y pecador que soy. Cuando veo a Jesús, menos me gusto a mí mismo. Y deseo, Señor, ser como tú. Deseo, Señor, poder honrarte en cada área de mi vida. Desde esposo, como padre, como hijo y como tu siervo, Señor. Padre, te alabo porque eres bueno, porque tú me has permitido llevar estos mensajes. Porque has puesto en mi corazón el querer, el sentir, el deseo, el anhelo de compartir tu evangelio. Te pido que uses esta vasija que muchas veces se rompe, pero que tú eres el que todos los días la está construyendo en sus manos de amor y de misericordia. Usa a tu siervo, Señor. La torpeza de mis labios, la torpeza de mis palabras, úsalas para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, amados hermanos. La gracia que transforma para buenas obras. Y es que las obras deben ir acompañadas de un arrepentimiento. Recuerda que la Biblia nos enseña que no por obras para que nadie se gloríe, pero la evidencia de que hemos sido salvos en Cristo va acompañado de buenas obras, pero no obras que aplican a tu cuidado personal, no obras que exaltan a tu mayordomía como esposo, como padre y como hijo, sino que obras que apuntan a Cristo. Cuando nacemos de nuevo en el Señor, es más, la base de nuestra salvación está fundamentada en las obras que glorifican a Cristo. Recuerda que cada día estamos llamados a menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas, a ser más humildes, a ser más sencillos. Y las obras que hacemos en esta nueva vida en Cristo simplemente exaltan su gloria, exaltan la gloria de Cristo y de aquel que nos ha salvado y nos ha redimido y que perfecciona cada día nuestra vida. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el último día de nuestra vida, hasta el final. Estaremos en la eternidad con Él y nunca vamos a entender este glorioso evangelio, pero estaremos con Él. Miraremos a Jesús y daremos honor, gloria y alabanza y proclamaremos su santidad diciéndole santo, santo, santo. Y no es que sea 3 veces santo, sino que cuando se menciona esta frase santo, 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 simplemente exalta el autor, lo que exalta es la santidad de Dios que es inmutable, que ni siquiera puede llegar a imaginar al conocimiento humano cuán santo es el Señor. Por eso alabamos a nuestro Dios y le glorificamos y reconocemos en Él el señorío en nuestras vidas y que ese señorío realmente sea aplicado todos los días en nuestra vida, amados hermanos. Recuerda esto, la base de nuestra salvación está en Cristo Jesús. Y esta gracia evidentemente tiene que transformarnos para buenas obras, como te dije antes, obras que exalten el nombre de Cristo. Así que vamos a desarrollar el capítulo 3 de Timoteo y en la medida que vayamos desarrollándolos, os iré dejando algunos puntos que creo que son importantes desde el conocimiento poco que yo pueda tener, creo que nos van a ayudar mucho para seguir conociendo este mensaje maravilloso que Dios nos ha dejado a través de la epístola de Pablo a Tito. Y quisiera dejarte 3 o 4 puntos seguramente que espero que sean de mucha bendición para tu vida como lo ha sido para mí a esta serie de Tito. Y el primer punto es el siguiente. La conducta cristiana nace de la sana doctrina. La conducta cristiana nace de la sana doctrina. Y vamos a leer un poco los primeros 2 versículos del capítulo 3 de Timoteo. Y dice la escritura: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Hermanos, esto habla de conducta,
habla de carácter cristiano. Estos dos primeros versículos apuntan a nuestra conducta, apuntan a nuestro carácter, a nuestra responsabilidad que tenemos para con las personas que nos rodeen. Simplemente Pablo, en estos dos primeros versículos, está instruyendo a Tito para que le recuerde a los creyentes su responsabilidad social, su responsabilidad para con el mundo, para con la familia, para con sus hijos, para con sus esposas. Y mira cómo comienza el capítulo 1. Recuérdele que estén sujetos a los gobernantes, es decir, a nuestras autoridades. Es importante que como siervos de Dios estemos sujetos a nuestros gobernantes, aquellos que nos presiden, aquellos que nos gobiernan. Entonces la pregunta en cuestión sería, hermano Edwin, ¿cómo puedo sujetarme a una autoridad que no obedece a Dios? ¿Cómo puedo sujetarme a una autoridad que va en contra de los principios de Dios? ¿Cómo puedo sujetarme a un gobernante, sea un presidente, sea ministro de una nación? ¿Cómo incluso puedo sujetarme a aquel padre que para conmigo simplemente no es de buen testimonio? ¿O cómo puedo sujetarme a aquel jefe, aquel mayordomo que me hostiga, que me trata mal? ¿Cómo puedo sujetarme a esta autoridad? ¿Cómo puedo ser obediente a ella? A Jesús en algún momento le hicieron una pregunta para ponerlo a prueba en cuanto le presentaron aquella moneda del César. ¿Es lícito dar al César o tributar al César? Y la pregunta de Jesús fue muy sencilla y fue muy práctica. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, demos a las autoridades lo que son de las autoridades y demos a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, si tenemos gobernantes injustos, tributemos, cumplamos nuestro deber para con esta nación. Al menos yo vivo en Barcelona, en España, y tengo un compromiso pagar mis tributos a Hacienda. Y debo hacerlo porque es mi responsabilidad. Tengo jefes en mi empresa, son 5 personas, 5 socios, y cada uno de ellos merece mi respeto, merece mi obediencia a través de las buenas obras que yo pueda hacer en mi trabajo. Obras que honren al Señor, porque cuando yo hago mi trabajo, no lo hago pensando en agradar a mi jefe o la persona que me ve, lo hago para agradar al Señor. Por eso me esfuerzo por hacerlo bien. Tengo muchos compañeros de trabajo que cuando suelo viajar a Valencia y son a veces 3 horas de bajada y 3 horas de subida, según el lugar donde vaya, muchos me dicen, ¿por qué no te paras una hora y comes algo en un bar? Podría hacerlo, es lícito. Muchas veces me toca en horario de comida y podría hacerlo sin problema. Podría hacerlo. Pero hay una lealtad en mi trabajo y debo honrar mi trabajo. Y no está en mí robarle tiempo a mi empresa. Y por eso cumplo con mi responsabilidad delegada en ese día y ya paro a descansar o a comer cuando ya he cumplido mi responsabilidad. No es fácil, pero cuando hacemos esto para honrar al Señor, créame que trae una satisfacción muy grande, hermanos y amigos. Por lo tanto, sujetémonos a los gobernantes, a las autoridades y seamos obedientes, seamos amables y mostremos un espíritu de mansedumbre. Y el ser mansedumbre, el ser manso, no quiere decir que es que vamos a tolerar todo, no, para nada, sino que vamos a honrar lo que ellos nos piden y nos delegan, pero con carácter, con un carácter cristiano, modelando a Cristo en todo momento, en cada actitud de nuestra vida y en nuestro testimonio, en nuestro diario vivir. Es importante que consideremos, amados hermanos, estos aspectos. Estas exhortaciones, que el apóstol Pablo nos deja en estos primeros 2 capítulos, no son realmente un moralismo vacío, sino son frutos de una vida transformada por el Evangelio de Cristo. No son modalismos, no son una conducta moral buena, sino frutos de una vida transformada, de una vida que ha sido salvada por Cristo Jesús. La sana doctrina, hermanos, nos enseña que la verdadera fe produce obediencia. Romanos en el capítulo 1:5 dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están
en Roma. Hermano, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el carácter, tiene que ver que nuestro testimonio debe ser reflejado a través de nuestra conducta y de nuestras buenas obras. Que estemos donde estemos, Cristo sigue siendo nuestro mayordomo, nuestro Señor. Y es nuestra responsabilidad modelar siempre a Cristo, estemos donde estemos. Por eso el apóstol Pablo dice, por mi parte estoy ansioso, estoy deseoso de anunciar el Evangelio. No pierdas la oportunidad de anunciar la obra del Evangelio en el ámbito que te encuentres, sea en tu trabajo, sea en tu familia, sea con tus amigos, sea donde estés, siempre habrá una oportunidad para modelar a Cristo a través de nuestra conducta, a través de nuestras buenas obras en el Señor, amados hermanos. Por tanto, es importante que entendamos que la ética cristiana no se basa en reglas externas, sino en un corazón que ha sido renovado por Cristo. El versículo 2 añade que no injurien a nadie, o sea, no calumniemos a nadie, que no seamos contenciosos, sino que seamos amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y déjame hacerte una pregunta, amado hermano, para que puedas meditar en ella. ¿Tu comportamiento refleja la verdad del evangelio que profesas? ¿Tu conducta, tu actitud realmente está reflejando una verdadera conversión genuina? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente las obras que profesas en tu vida diaria reflejan realmente un verdadero evangelio en tu vida? Desde el punto de vista de esposo, tu forma de cómo le hablas a tu esposa, cómo la tratas, cómo la cuidas, cómo le amas, cómo estás para con ella aunque estés cansado, te comprometes con ella, le ayudas en sus quehaceres del lugar. Hermano, pero yo trabajo todo el día, yo también, y ella también. ¿Te involucras con ella? ¿Le muestras a ella el carácter de Cristo? ¿Le sirves como Cristo sirvió a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Ese es el fundamento. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Esa es la conducta cristiana que debemos tener. ¿Realmente estás siendo un buen padre para tus hijos? ¿Realmente tus hijos están viendo en ti el carácter de Cristo? Tus hijos están viendo en ti que cuando te equivocas vas a ellos y le pides perdón para glorificar a Cristo. ¿Reconoces tus errores? ¿Reconoces si eres un buen hijo? ¿Pides perdón cuando fallas? ¿O reconoces cuando te equivocas en tu trabajo y te humillas ante un jefe? O más aún cuando, mira, ahora mismo dentro de un par de semanas empezamos aquí en España a, a tributar Hacienda. Empezamos con esto del tema de Hacienda. Y hay muchas personas que lamentablemente intentan hacer trampa a Hacienda para que Hacienda nos devuelva. ¿Eres tú de esos? ¿O haces las cosas correctas, aun si debas pagarle más a Hacienda? Eso es lo que Cristo nos está enseñando, que seamos leales, que tengamos lealtad para con nuestros gobernantes, aun si ellos no la tienen para los que Dios les ha dado para que gobiernen. Lamentablemente tenemos gobiernos ásperos, gobernantes injustos, pero recuerda, Cristo sigue siendo justo y nada escapa al Señor. Y esto entonces, hermanos, nos llevará a nuestro segundo punto, al punto número 2. Recordar quiénes éramos en Cristo. Recordemos quiénes éramos en Cristo. Este es el segundo punto. Mira lo que nos dice el versículo 3 de la carta de Tito. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. O sea, tenemos que recordar quiénes éramos antes en Cristo. Cuando tú recuerdas de dónde vienes, cuando tú recuerdas de dónde te sacó el Señor, vives para la gloria de Cristo. Cuando realmente has nacido de nuevo y recuerdas de dónde te sacó el Señor, de lodo cenagoso, donde Él tuvo que pisar para rescatarte, como en mi caso. Cuando recuerdas eso, vivirás siempre para la gloria de Cristo. Hermanos, Pablo nos lleva a mirar nuestro pasado para no olvidar de dónde nos sacó la gracia del Señor. Es importante que no olvidemos el pasado, ese pasado que nos avergüenza,
ese pecado, ese pasado o ese pecado que desearíamos que se olvidara. ¿Cuántos no quieren olvidar aquellos momentos de su vida desagradables, momentos bochornosos, momentos que decepcionaron a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras madres, a nuestras esposas? ¿Cuántos no quisiéramos olvidar eso? ¿A poco tú crees que el rey David no quiso olvidar su pecado con Bexabé? No quiso que quedara registrado, pero quedó registrado en las escrituras para que ese pasado que David tuvo quedó ahí registrado para recordarle a David cuán misericordioso y cuán grande fue el Señor para con él, para con él. Y así como quedó registrado esa falla del rey David, también quedó registrado ese arrepentimiento genuino que él expresó a través del Salmo 51. Quedó registrado también. Por eso es importante que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Antes éramos necios, éramos desobedientes, estábamos alejados y extraviados de la verdad. Éramos esclavos de nuestros propios deseos carnales, de nuestros propios deleites. Hermano, yo vengo de un mundo donde fui preso por muchísimos años de la pornografía. Empecé de muy joven a caer en esta red, en esta trampa. Por eso hoy con dolor le digo a los jóvenes, empezando por mis hijos, huye de la pornografía, huye de las pasiones juveniles, porque eso te va a atrapar toda tu vida. Y hasta que Cristo no venga en tu corazón, no podrás salir de ella. Hermano, llegué a la edad de 40 años y aún seguía siendo preso de la pornografía. Hace muy poco, voy a cumplir 49 años. Nací de nuevo hace 7 años, más o menos, allá por el 2017, cuando realmente experimenté un nuevo nacimiento para la gloria del Señor. Y viví un evangelio, hermanos, viví una vida falsa, pero Cristo me rescató, Cristo me salvó. Por eso cuando miro a los jóvenes y veo cuando se dejan arrastrar por los deleites de este mundo, mi corazón se duele. Y tengo la responsabilidad de hablarle del evangelio. Como sigas por ese camino, le digo a mis hijos, te irás al infierno. Por mucho que conquistes, por muy buenos títulos que puedas obtener, por muy buen trabajo que puedas llegar a tener, si no tienes a Cristo, tu destino será el infierno eterno. Esa es la responsabilidad que tengo para con mis hijos y para con mi familia, de hablarles, de que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Hermanos, la sana doctrina siempre mantiene y nos ayuda más bien a mantener el equilibrio. En otras palabras, reconocer nuestra incapacidad humana de salvarnos a nosotros mismos y rendirnos a la absoluta suficiencia de la gracia divina que es Cristo. Rindámonos a Él. Hermanos, esa es una lucha que no vamos a poder ganar. Si tú luchas en tus propias fuerzas, no vas a poder ganar esta batalla. Ríndete a Cristo hoy. Abraza el Evangelio. Acepta al Señor en tu corazón. Pide perdón por tus pecados. Y dile, Señor, no puedo más. Yo me rindo a ti. Quiero ser como tú. Ríndete a Él. No seas esclavo, como te dije, de tus deleites, de tus placeres diversos. No vivas teniendo una conducta maliciosa, envidiosa, no sea aborrecible. No odies a los demás. No guardes rencor en tu corazón. Constantemente voy hablando con mi madre, no es bueno guardar cosas en nuestro corazón, sino aquellos que nos hacen daño, amémoslos aún más. Aquellos que nos calumnian, que nos injurian, que nos levantan falso testimonio, amémosles aún más. No alberguemos nada en el corazón, aquella polía que nos destruye por dentro. Sacudámonos el corazón, pero no vamos a hacerlo nosotros en nuestras propias fuerzas. Tenemos que dejar que el autor, el creador de este mundo, que sea Él el que transforme nuestra vida a través de su glorioso evangelio, a través de esa revelación que es Cristo Jesús, que vino a salvarnos a este mundo, amados hermanos. Es importante que podamos entender estas cosas. Amén. Y quisiera llevarte a nuestro tercer punto en nuestro devocional de este día. Punto número 3. La salvación es por gracia, no por obras. Wow, qué importante. Si llegas a comprender esto, vas a vivir una vida centrada en Cristo. La salvación es por gracia, no por obras. Mira lo que nos dice los versículos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Mira, cuando se manifestó nuestro Salvador, cuando se manifestó Cristo, que dice, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, tus obras son como trapos de inmundicia. Mis obras son como trapos de inmundicia ante un Dios santo y poderoso. La única obra perfecta que nos ha de salvar y que nos ha salvado es la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Y que Él dijo antes de morir, Padre, consumado es, consumado es. Es la única obra perfecta, la única obra que cuenta. Las obras que hagamos en Cristo son para la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo, para reflejar que realmente hemos nacido de nuevo, para mostrarle al mundo que Cristo vive en nuestros corazones. No dándote golpes de pecho es porque serás salvo. No repitiendo oraciones constantes, repite después de mí, ora después de mí. Eso no garantiza que eres salvo. Una verdadera salvación nace de un arrepentimiento genuino cuando reconoces tus pecados y te humillas delante del Señor. Y a partir de ahí comienzas una nueva vida en Cristo. Y a partir de ahí las obras que tú haces son para la gloria de Cristo, no para exaltar al siervo, al pastor, al obispo. Wow, mira todo lo que hace este hombre, qué talento. No, eso no importa. Lo que importa es la obra de Cristo. Sirve al Señor con humildad, sirve al Señor con sencillez, como Cristo lo hizo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Obedeciendo a su Padre, sometiéndose a la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este martirio, pasa de mí este sufrimiento, pero Señor, que no sea como yo quiera, que sea tu voluntad en mí. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Pues va a ser mi voluntad. Y mi voluntad es que vayas a la cruz y mueras en ella. Y Cristo, nuestro Salvador, fue a la cruz y nos salvó en ella. Wow, es hermoso, hermanos. La salvación, la única obra perfecta, como te dije antes, es la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Esa es la que cuenta. Versículo 7 añade, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermanos, cuando yo leo esto, para que justificados por su gracia, la gracia de quién, la gracia de Cristo, fuéramos hechos herederos. Hermano, si entiendes este evangelio, si entiendes esta palabra, te darás cuenta de que hemos heredado una salvación que no merecíamos. Hemos sido justificados y nuestros pecados han sido perdonados en Cristo para siempre. Cuando venimos a Él y hacemos de Él nuestro Señor y vivimos sometidos a ese señorío, que cada una de nuestras acciones, que cada una de nuestras palabras que salgan de nuestra boca sea para la gloria de Cristo. Siempre le digo al Señor, Padre, cuida que mi corazón no maquine malos pensamientos. ¿Sabe dónde nacen los malos pensamientos? Nacen en el corazón. Cuando tú en tu mente le das lugar al enemigo. No pelees contra Satanás. No tienes por qué pelear con él. Y eso es lo que muchos falsos maestros nos enseñan. Tan solo resiste, resiste, dice la palabra, y Él se alejará de ti. ¿Y cómo resistimos? Mostrando a Cristo, haciendo buenas obras en el Señor, orando, obedeciendo, ayunando, leyendo las Escrituras, cantando salmos para su gloria. Esa es la forma como resistimos, teniendo una buena conducta en Cristo. Esa es la forma de resistir. Y Él se alejará de nosotros, amados hermanos. Es importante que entendamos esto. Solo la obra de Dios cuenta. No hay ningún mérito humano, ni en ti ni en mí, sino el fruto de la bondad divina que se manifestó en Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que hemos sido justificados y hemos sido hechos herederos de la vida eterna. Amén. Hermanos, realmente la carta de Tito es asombrosa.
El apóstol Pablo tenía tanto cuidado de este hombre que le enseñó, guiado por el Espíritu Santo, de cómo debía vivir, de cómo debía ser su conducta para con los demás, cómo debía comportarse en palabras, en misericordia, en amor, en obras, cómo debía ser, cómo debía manifestarse en él la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo mismo le decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo también nos deja esa invitación, que seamos imitadores de él, como él lo fue de su Señor, como él lo fue de Cristo. Cada día debemos depender del Espíritu Santo, esto es importante. Él es el que nos regeneró, Él es el que nos santifica, hermanos. Vivamos, por lo tanto, confiados cada día, que no se trata de nuestro esfuerzo, que no se trata de todo lo que hagamos, se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Amén. Quisiera pasar, hermanos, al cuarto punto de nuestro devocional. Alabado sea el Señor. La gracia produce frutos visibles. Ese es nuestro cuarto punto. Y mira lo que nos dice el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ocupémonos, hermanos, de las buenas obras. No se trata de conocimiento teológico, no se trata de cuánta palabra sepas, no se trata que seas el más listo en la clase o el mejor líder en tu iglesia, no se trata de esto, se trata simplemente de buenas obras, de una vida práctica de servicio y sobre todo que ese servicio sea hecho desde la humildad de tu corazón. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí una consecuencia inevitable. Sí son consecuencias de que Dios nos ha salvado. Las buenas obras se manifiestan para darle a conocer al mundo que Dios nos ha salvado. Un evangelio que no transforma la conducta, hermanos, no es un evangelio bíblico. Y tenemos muchos evangélicos viviendo como el mundo. Tenemos muchos evangelios que van a diferentes iglesias, y no voy a mencionar nombres, que van cada domingo a rendir un culto o a rendir fuego extraño, pero que durante la semana viven como el mundo. Tenemos cristianos que cuando llegan fiestas, en Navidad o otro tipo de fiestas, hacen lo que el mundo hace. Estamos llamados a vivir como Cristo nos enseña en su palabra, no a vivir como el mundo. Ya no puedes ver las mismas series, las mismas películas que el mundo ve. Debes tener cuidado de lo que ves en la televisión. Debes tener cuidado de lo que tus ojos ven, para que no seamos atraídos en nuestra concupiscencia a caer, a transgredir en ese pecado. El mundo de Netflix, de Amazon, de todas esas aplicaciones, hay cosas que sí son provechosas y podemos verlas. Siempre con mi esposa tenemos esa lucha que cuando vamos a ver una película nos cuesta elegirla y vamos pasando la televisión hasta que encontramos una que esta puede ser una buena película y nos puede distraer un poco. A veces mejor, a veces vemos vídeos, vemos documentales, porque a veces no encontramos nada bueno. No encontramos nada bueno. Debemos de cuidar lo que ven nuestros ojos. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Por eso la carta de Tito nos enseña esto, que la gracia que salva también nos enseña. Y quisiera recordarles un poco ya lo vimos en nuestro capítulo anterior, en el capítulo de Tito, pero se los leo rápidamente lo que Tito nos decía en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Nos decía lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobra, justa y piadosamente. ¿Ves? Es lo que estamos hablando. La gracia que nos salva trae salvación a nosotros y nos enseña que debemos negarnos a vivir como el mundo. Debemos negarnos a ese estilo de vida y vivir simplemente para la gloria de Cristo. Y la mejor manera de vivir para la gloria de Cristo es leyendo su palabra, abrazando ese evangelio, porque aquí están las instrucciones claras de cómo debemos vivir.
Ya Pablo se lo dijo al inicio de esta carta a Tito. Te dejo aquí en Creta por una razón, por una causa, para que pongas en orden lo que se está haciendo mal. Ordena tu casa, ordena tu familia, ordena tu vida. Pero para ordenar tu matrimonio debes empezar por ti mismo. Para ordenar a tus hijos debes empezar ordenando tu vida a ti mismo. ¿Cómo lo haces? Rindiendo tu vida al Señor, rindiendo tu vida a Cristo. Es la única manera, amados hermanos. Y vamos a irnos entonces a nuestro último punto, el punto número 5. Ya estamos terminando, hermanos. Evita las contiendas y vive en paz. Este es el punto número 5. Evita las contiendas y vive en paz. Mira lo que nos deja la carta de Tito en los versículos del 9 al 11. Pero evita controversias necias. Evita controversias necias. Genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque no son sin provecho y sin valor. Son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Mira qué contundente esta declaración. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación. Es importante que entendamos esto. Ya ha sido advertido una y otra y segunda vez, pero si la rechaza, si no atiende a ella, perdón, recházalo. Sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Pablo nos está diciendo que debemos evitar las contiendas y que vivamos en paz. Padre, advierte contra las cuestiones necias y contra aquellas disensiones que nos alejan y nos apartan de Cristo. La sana doctrina, hermanos, no va a fomentar debates estériles, sino que va a fomentar una edificación mutua. Cuando te riges por la palabra, no vas a discutir con los necios, con aquellos que leen la palabra para creerse mejores que otros, creerse más sabios o más santos. No, eso no es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo lo que nos enseña es que esos debates se vuelven estériles con aquellos que estudian la palabra para querer ser los mejores de la clase o los más listos en la iglesia, como te dije antes. El verdadero evangelio trae una edificación y esa edificación nos nutre, nos hace ser más pequeños, más sencillos, más frágiles para que la gloria de Cristo sea reflejada en nuestros testimonios y en nuestro estilo de vida. Hermanos, quien insiste en divisiones demuestra que no ha entendido la verdad. Si tú insistes en estar causando divisiones, no has entendido el evangelio, no has entendido la verdad y eres un necio ahí donde te encuentres. La verdadera gracia une a los creyentes, une a los creyentes. Por tanto, tus conversaciones en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, deben promover la unidad, no la contienda. La verdad sin amor, hermano, destruye, pero la verdad en amor, esta edifica. La verdad en amor edifica, pero sin amor va a destruir. Cuando tú amas a tu hijo y lo corriges, traes edificación. Pero si lo vas a reprenderlo sin amarlo, vas a destruirlo más. Así que cuando traigas corrección para tu familia, para tus hijos, hazlo desde el amor que Cristo ha puesto en ti. El mismo Jesús quien nos ama, nos corrige, nos exhorta, nos disciplina en amor. Pero ese amor es autoritario, ese amor nos hace ver que como no atendamos a esa reprensión, a esa exhortación, Él se va a alejar de nosotros. Así que hermanos, atendamos a estos consejos. Y para terminar, hermanos, a manera de conclusión, vamos a leer nuestros últimos versículos y vamos a dar algunas conclusiones y algunos consejos finales que creo que nos van a ayudar mucho a entender más esta carta. Y hermanos, simplemente la carta de Tito capítulo 3 nos está enseñando que la sana doctrina no es solo conocimiento, sino una verdad que moldea la conducta. Mira lo que dice.
en el capítulo 12. Cuando te envíe a Artemas o a Títico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a aquellos que nos aman en la fe. La gracia sea con ustedes. Mira qué salud, mira qué bendición cuando te envíe, dice. Cuando te envíe quien a siervos como Artemas. Es que Pablo amaba tanto a Tito, a Timoteo, que ya lo veremos también con Timoteo, que no omitía cada detalle. Procura venir a verme. Procura venir pronto a estar conmigo. Procura, ¿verdad? Y este detalle para mí es tan importante desde el corazón de Pablo cuando dice, ¿por qué he decidido pasar ahí el invierno? O sea, él quería estar con los suyos. Él quería estar con ellos. Quería ser comunidad con ellos. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando nos reunimos cada domingo en la iglesia, hagámoslo del corazón de Pablo. Hagámoslo con esta intención de querer estar con nuestros hermanos, que vamos a cantar cada domingo, Santo, Santo, Santo es aquel que nos ha salvado, que vamos a cantar, Sublime gracia me salvó. Hagámoslo con esta actitud, que deseamos estar con otros santos que han sido salvados, no porque seamos los mejores de este mundo. Hermanos, los que vamos a la iglesia todos los domingos son aquellas personas que hemos reconocido que fuera del mundo, fuera de Cristo no somos nada, que necesitamos estar ahí con otros hermanos para mutuamente ayudarnos unos a otros, ayudarnos a mantenernos firmes para no volver atrás, para no volver al mundo donde el Señor nos sacó. Amén. Para no olvidarnos nunca de dónde nos ha sacado el Señor. Hermanos, la salvación, recuerda, no solamente es por gracia. Y esta gracia nos va a impulsar siempre a buenas obras. Por tanto, los creyentes somos llamados a ser testimonios vivos del carácter de Cristo. Testifica a Cristo donde quiera que te encuentres, donde quiera que vayas. Testifica del Señor en un mundo necesitado, en un mundo que necesita del Señor. El versículo 14 nos decía, en nuestra carta de Tito 3:14, mira lo que nos decía. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras. A ocuparse en buenas obras. Ocupémonos de aquello que glorifica a Cristo. Ocupémonos de aquellas cosas que agradan al Señor. Y atendamos a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Ese es el llamado, ese es el consejo que el apóstol Pablo nos deja en nuestra carta de Tito. Por tanto, te animo que si esta serie, hermanos, ha sido de bendición para tu vida, que no dejes de dejar un me gusta, que no dejes de compartir a estos vídeos, que nos ayudes a poder llevar este evangelio glorioso al mundo y de que desde ese canal de YouTube podamos decirle al mundo, aquí estamos firmes, constantes, perseverantes en la fe. Que ese Dios nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza para estar firmes. Cuando vengan aquellos momentos donde nuestra fragilidad humana nos quiera desistir, simplemente miremos a Cristo y digamos, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Te animo a que te mantengas firme en el Señor. Y si no has venido a Cristo, ven a Él. Compra las misericordias de David. Compra de las misericordias de este Rey y vive feliz para siempre en el Señor. Oramos. Padre, solo puedo darte gracias, Señor, porque me has permitido desarrollar esta carta de Tito desde mi condición humana, Señor, desde mi torpeza. Padre, estoy aprendiendo cada día, Señor, soy un neófito. Y cada día, Señor, que te veo a ti en las Escrituras, veo mi torpeza, yo veo mi pecado, veo la maldad que hay en mí. Me gusto menos a mí mismo, Señor. Ayúdame a ser como tú, oh Jesús. Ayúdame a ser un buen esposo y ayúdales a mis hermanos y amigos que han seguido esta serie conmigo para que seamos buenos siervos, buenos padres, buenos hijos.
Que podamos, Señor, levantar un altar en nuestros hogares para la gloria, para tu gloria, Señor. Padre, te doy gracias porque estoy terminando esta carta de Tito y la termino, Señor, con gozo, dándote a ti la gloria, reconociendo que eres tú el que trae instrucción a mi vida, Señor. Sigue capacitando a tus siervos, Señor, para que de la humildad de mi corazón yo pueda seguir transmitiendo por gracia lo que yo recibo de ti, Señor. Y prepara mi corazón para que cuando hablemos de las cartas a Timoteo, tú también estés con nosotros. Yo no me moveré si tú no te mueves conmigo. Yo no pasaré a esta serie de Timoteo si tú no estás conmigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe. Que tu Espíritu Santo, Señor, me siga capacitando y que mi corazón pueda menguar cada día más para que tú puedas crecer, Dios. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis amigos, bendigo a todas aquellas personas que han dejado un me gusta y que se toman un tiempo para ver estos devocionales. Acuérdate de ellos, Señor, acuérdate de sus necesidades, acuérdate de sus familias, acuérdate, Señor, y abrázalos con tu glorioso evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.